ministramos a través de la alabanza, ministramos al Señor, o sea que le damos alabanza, adoración. Pero el Señor sabe cómo ministrar. No, hermano, póngase de pie, todavía no se siente. Pero el Señor sabe perfectamente bien cómo ministrar a su pueblo, porque en medio de la alabanza de su pueblo, yo sé que el Señor nos fortalece. Dígame usted si no ha recibido fortaleza de parte del Señor en medio de la alabanza. Por eso es importante la alabanza. Es importante que nos unamos en adoración, en alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por la oportunidad de estar aquí en esta tu casa, para poder adorar juntos y poder escuchar tu santa palabra. Pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos hables, Señor. Toma toda libertad de Espíritu Santo para seguir moviéndote con toda libertad y dando la palabra a cada uno de nosotros, a cada uno de los corazones que están aquí hoy. Que tu palabra se conecte con sus espíritus, Señor. Y tú eres, Espíritu Santo, el único quien puede darle convicción con el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual está siendo enviada en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Tu iglesia, decimos amén. Amén. Ahora sí siéntese, hermano, por favor. Siéntese, pero no se vaya a dormir. ¿No tomó café? ¿Tomó café? Gracias al Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Libro de los Hechos. Quienes no hayan traído Biblia, los versículos van a estar apareciendo en la pantalla, pero le invito para que traiga su Biblia. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Padre, leemos tu santa palabra en tu nombre, en el nombre de tu Hijo y en el nombre de tu Espíritu Santo. Estoy con Reina Valera 1960. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. ¿A quiénes prendieron? A Pablo y a Silas. Y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto le azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, diga conmigo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban orando? ¿Quiénes? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y cantaban himnos a Dios, y los presos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Señores, gracias. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjese, hermano, qué interesante es ver que Pablo y Silas estaban en un lugar en el cual, gracias, hermano, en el cual ellos estaban como evangelistas. Ellos estaban predicando, estaban evangelizando el evangelio. Entonces dice que se encontraron a una mujer que estaba con un espíritu de adivinación. ¿Cómo pudo saber Pablo y Silas que esa mujer tenía un espíritu de adivinación y que no era el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo también pudo haber dicho, puede hacer tal cosa. Pero ¿cómo pudo saber Pablo y Silas que no se trataba del Espíritu Santo, sino que se trataba de un espíritu de adivinación? Discernimiento. ¿Y cómo se obtiene el discernimiento? A través de relacionarnos con el Señor. Pablo y Silas eran hombres que buscaban la presencia de Dios y pudieron diferenciar entre un espíritu malo y un espíritu bueno, que es el Espíritu de Dios. Hoy día, hermano, ¿será que nosotros podemos estar envueltos en medio de otros espíritus y no darnos cuenta? Podemos solamente tal vez decir: la atmósfera se siente pesada, pero no sabemos qué es. Sin embargo, cuando nosotros somos hombres y mujeres que buscamos la presencia de Dios, algo sucede en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu de Dios que habita en nosotros es el que nos dice qué es lo que está sucediendo. Es el que nos dice cómo tenemos que orar en ese momento o cómo tenemos que reprender. Pablo se volteó, dice que enojándose, cansándose, molestándose, se volteó y dijo: en el nombre de Cristo Jesús, sales fuera de ella. Algo bueno lo convirtió en malo. Algo bueno, porque esa mujer fue libre de ese espíritu, pero para ellos les fue como en feria. El dueño de esa esclava, el dueño de esa mujer, los llevaron ante las autoridades, los azotaron, los metieron presos, y no solamente presos, sino que los metieron hasta lo más profundo. Los ataron de manos, los ataron de pie para estar más asegurados. Hermano, ellos estando en esa posición, atados de mano y de pie, y con el dolor y el ardor que tenían de haber sido azotados, imagínense, ¿les dolía o no les dolía? ¿Les dolía o no? Ellos estaban en un dolor, ellos estaban en la angustia, pero en medio de esa angustia, ellos no les habían dicho a los gobernantes que eran ciudadanos romanos. ¿Por qué no habían dicho nada? Siendo ciudadanos romanos no les iban a dar esos golpes, no les iban a azotar de esa manera. Les dieron muchos, o sea que no se pudieron contar esos varazos o esos latigazos que le dieron. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué se quedaron callados? Yo lo leía y yo decía: yo le hubiera dicho. Yo sí le hubiera dicho: yo soy ciudadana romana, para que no me pegaran. Pero se quedaron callados. ¿Por qué? Jimmy, tú también lo hubieras dicho, ¿verdad? Por eso te estás riendo. ¿Por qué se quedaron callados? Fíjese que más adelante dice que ellos empezaron a orar y a adorar. Y el orar y adorar provocó, escuchen, provocó la intervención de Dios. Provocó que las cadenas se les cayesen. Provocó que lo que tenían, el cepo, se quitara de ellos y pudieran estar libres de sus pies. Provocó que las puertas de las cárceles se abrieran
abrieran. Pero también provocó que los presos escucharan cómo ellos estaban orando y adorando. También provocó que el carcelero se despertara y viniera corriendo a ver lo que había sucedido. Provocó un gran terremoto, sí. Estamos hablando de algo tangible, pero también espiritualmente provocaron muchas cosas. Y dentro de esas cosas que provocó la oración y la adoración de Silas y Pablo fue la conversión del carcelero junto con su casa. ¿Por qué se quedaron callados siendo ciudadanos romanos? Porque ellos llegaron ahí con un propósito. Ellos no sabían qué era lo que iba a suceder. Pero así como leemos las cartas paulinas en cómo Pablo nos dice que el Espíritu Santo les dirigía qué hacer, le aseguro que el Espíritu Santo, algo voy a hacer. Llegaron a la cárcel con el propósito de llevar el Evangelio. Quisieron callarlos azotándolos. Pero fuera de callarlos, los metieron a la cárcel en donde iban a ganar a una familia entera para Cristo. Los metieron a la cárcel en donde ciertamente ellos estaban sufriendo, pero ellos mostraron qué tipo de Dios es al que ellos servían. Ellos mostraron que es un Dios poderoso. Yo no sé si tú en medio de tus aflicciones oras y adoras. Yo no sé si en medio de tus aflicciones mejor te echas a llorar y dices, bueno, ya no vale ni la pena. No tengo ni ganas de orar, ni de, mucho menos de adorar. Es que yo me siento triste. ¿Cómo voy a estar adorando y alabando? ¿Cómo lo voy a hacer? Sinónimos de la palabra aflicción, si me pones el segundo slide, por favor. Los sinónimos de la palabra aflicción es tristeza, pesar, pena, desolación, pesadumbre, tribulación, congoja, amargura, dolor y desconsuelo. Y ninguno de nosotros hemos estado exentos en pasar ciertas circunstancias, en sentirnos de esta manera. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en medio de esas circunstancias? Porque cuando estamos en esas circunstancias, nosotros tenemos una guerra espiritual, tenemos una batalla espiritual. Porque en la alabanza y en la oración hay poder, pero que tú abras los labios para poder hacerlo, hay una gran batalla. Hay una gran batalla para que tú puedas entender que hay poder a través de la alabanza y de la adoración. Y lo vemos aquí en Pablo y Silas. En medio de la persecución que hay en estos tiempos, en medio de la persecución en Estados Unidos, yo te pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque número uno, se ha desatado un espíritu que ha traído miedo a la comunidad. Pero el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y si el Señor dice eso, ¿cómo es que yo lo voy a contraatacar? Si el Señor me está hablando eso, ¿cómo es que yo me voy a parar? ¿Cómo yo le voy a hacer frente a la situación? Hay cosas que nosotros podemos hacer, que están dentro de nuestras manos, pero hay cosas que no están dentro de nuestras manos. Y Dios puede hacer grandes cosas. Cuando nosotros creemos, grandes cosas suceden. Pablo y Silas estuvieron orando, estuvieron adorando. Hermano, para que alabes y adores en medio del dolor, en medio de esa aflicción, es porque crees. Es porque crees que Dios se va a mover a tu favor, es porque crees que Dios va a hacer algo, es porque exactamente no sabes qué, pero que algo va a suceder, que Dios va a sacar la cara por ti, que Dios va a meter la mano por ti, que Dios va a turnar las cosas a tu favor. Tal vez no como tú lo has venido orando o pensando. Nos hemos puesto a pensar algo así. A veces pedimos, a veces oramos, hermano, y decimos que se haga así, así y así. Pero Dios es experto en hacerlo a su manera. No hacerlo a la manera de nosotros, hermano. Amén.
Si me pones el tercer slide, por favor. La fe te lleva a accionar. Ese carcelero cuando creyó en el Señor, ese carcelero cuando les dice, ¿qué debo hacer? ¿Por qué les dice qué debo hacer? ¿Por qué les dice qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabían que Pablo y Sila estaban predicando el Evangelio? ¿Cómo pudo saber? La Biblia dice que él también estuvo escuchando cuando Pablo y Silas estaban orando y estaban adorando. Pero los rumores corren, hermano. Y no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso. Pero los rumores corren que ese par estaba predicando el Evangelio, estaban hablando de Jesucristo. Y él va y les dice, ¿qué debo hacer? Estuvo interesado, porque Pablo y Silas no estaban viviendo un evangelio de palabra. Pablo y Silas estaban viviendo un evangelio de poder. Un evangelio en donde se veía la mano de Dios. Un incrédulo, alguien que no conocía a Jesucristo, fue testigo de que ese Jesucristo del cual estaban hablando Pablo y Silas era poderoso y que podía haber salvación. ¿A quiénes tú les has hablado de Jesús? ¿Ya? ¿A cuántos les has hablado de Jesús? Ahora, después de haberles hablado, ellos han visto en ti el poder de Jesucristo. ¿Cómo ver? ¿Y cómo voy a hacer que se abran, que cause el terremoto? ¿Cómo voy a hacer? Digo, con tu forma de vivir, con tu testimonio, con tus palabras. Para nosotros evangelizar, hermanos, para nosotros ganarnos a otros para Cristo, no solamente es de palabra. Usted podría decirle, yo voy a la iglesia, yo sirvo en este ministerio, es más, predico, ¿no? Es más, soy el pastor. No, pastor, no se le estoy echando a usted, es un ejemplo, ¿ok? ¿Ok? Pero tu forma de vivir, tu forma de andar, ¿qué tal si mejor no dices nada y tu forma de andar lo predica? Si tu forma de andar se puede ver y puedes decir, él tiene algo, ella tiene algo, no sé qué. Y de repente no sé si le ha pasado, que después saben, ella es seguidora de Cristo. Él es seguidor de Cristo. Con razón decía que tenía algo. Hermano, porque cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, debe de haber cambios. Muchas de las veces nos justificamos diciendo, no, pero es que yo no soy como él, yo no soy como ella, yo soy yo. Dios conoce cada uno de nuestros temperamentos. Pero dígame, después de 10 años, 15 años, usted no ha tenido cambios. ¿Qué le dicen los más cercanos de su casa? ¿Quiénes son? Sus hijos, su cónyuge. ¿A poco le siguen diciendo, y para eso quieres que vaya a la iglesia? ¿Para eso me quieres allá contigo en la iglesia? Aquí me gritas, me maltratas, nos dices malas palabras, no tienes dominio propio. ¿Para eso me quieres allá? Porque sí somos buenos para invitar. Dicho sea de paso, yo no estoy diciendo que es malo invitar y que no invite. Todo lo contrario. Yo estoy diciendo que su vida habla del Jesucristo al cual usted sigue. Y si su vida no está hablando de ese Jesucristo de la Biblia, entonces busque a qué Cristo está buscando, hermano. A qué Cristo está siguiendo. Tendríamos que ser honestos con nosotros y ver que Cristo es verdaderamente al que estamos siguiendo. Hoy día nos paramos y decimos, yo soy cristiano. La Biblia dice que por los frutos seremos conocidos. Todos podemos decir somos cristianos, pero nuestros frutos lo revelarán. ¿Cómo vamos con los frutos? ¿Cómo vamos con los frutos, hermano? Usted ha llegado. Quiero que alce la mano quien aceptó a Cristo primero en su casa. En su casa. ¿Quién? Hermana Maricelita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 personas. Y después de ustedes, ¿quiénes han venido? Mis hijos. ¿Sus hijos? ¿Su hermana? Nietos. ¿Quién? ¿Sus amigas? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos evangelizando, o sea, hablando de Cristo, compartiendo el evangelio, nosotros estamos hablando de ese Jesucristo que nosotros conocimos en algún momento de nuestra vida. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué Jesucristo usted conoció? ¿A un Jesucristo de poder o a un Jesucristo muerto? ¿Qué Jesucristo usted ha conocido? Ayúdeme por favor a pasar por aquí 4 personas. 4 personas. Vengan. Vamos, Lore. Hermano Luis, venga, por favor. Voy a tener que decir porque no vienen, ¿no? Hermano José, usted sabe que acá enfrente. Hermano Alfonso, venga, por favor. Si me pones el primer slide, por favor. Aquí tengo unas velitas. El carcelero le dijo, dime qué debo hacer para ser salvo. ¿Qué le dijeron? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Pero ser salvo tú y tu casa no significa que tú creíste y ya ellos son salvos. Ejemplo, Lore, su esposo y sus hijos, es un ejemplo. Sí, Loreimi creyó en Cristo, ¿verdad? Loreimi ha creído en Cristo, empieza a venir a la iglesia, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a preguntar cómo es que puede leer la Biblia, empieza a preguntar a sus líderes cómo es que ella puede crecer más en Cristo, cómo ella puede conocer más en Cristo, a Cristo. Su espíritu está ardiendo por Cristo. Ella está ardiendo por el Señor. Y ella empieza a preguntar, empieza a buscar, empieza a congregarse, empieza a venir a los tiempos de oración, empieza a llamarle y empieza a hacerle preguntas, ¿qué significa tal versículo? Y Loreimi está cerca de su esposo porque están en la misma casa. Y Loreimi con esa luz, la luz que el Señor nos da, no es para que sea puesta bajo de un Talmud, dicen, ¿verdad? Sino que para que todos los puedan ver. Y Loreimi con su luz, con el fuego que arde de ella, empieza a arder el fuego en su esposo. Le empieza a pasar el fuego a su esposo. ¿Por qué? Porque Loreimi no se queda callada. Loreimi le empieza a compartir la palabra, le empieza a decir lo que está aprendiendo y le empieza a decir lo que Jesucristo está haciendo en ella. Entonces ellos empiezan a arder y de repente ellos dicen, yo no sé ni cómo decirle a los muchachos de Cristo, no sé ni cómo hablarles, me da vergüenza. ¿Y qué van a decir? Que ahora ya somos cristianos, no sé cómo, porque ya son hijos grandes, ¿no? Es diferente con los hijos pequeños. Entonces de repente Luis y Loreimi empiezan a cambiar su conducta, empiezan a no gritarles más, empiezan a respetarlos más, empiezan a pedirle las cosas de favor, empiezan a esforzarse para que sus hijos vean el cambio que ellos han tenido a través de Cristo Jesús. Entonces sus hijos empiezan a tenerle más confianza y empiezan a pegarse un poquito más con sus padres y empiezan a escuchar lo que les quieren compartir, porque tenían sus oídos cerrados, no querían escuchar del Cristo que habían conocido. Entonces su primer hijo empieza a escuchar, empieza a venir a la iglesia, empieza a venir los miércoles a conexión, y de repente él, como está muy pegado a su hermano, le empieza a hablar a su hermano de Cristo, y su hermano lo empieza a escuchar. Su hermano, que no tiene una buena relación con sus papás, sí pudo escuchar a su hermano.
Y así es como nosotros llegamos como evangelistas a nuestros hogares. Eso significa ser salvo tú y tu casa. Porque usted y yo llegamos como evangelistas a nuestros hogares, a evangelizar a los nuestros. Porque nuestro primer trabajo comienza en casa con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Porque ellos son los que verdaderamente nos conocen. Ellos conocen nuestro carácter, ellos conocen nuestra gritería, ellos conocen muy bien si somos malos hablados, y ellos lo saben muy bien. Y ellos son los primeros en saber el cambio que el Señor está haciendo en nosotros. Porque la obra que el Señor ha comenzado en nosotros la perfeccionará, hermano, la terminará. Pero yo siempre que digo esto, le recalco, el Señor no lo va a obligar. El Señor, aunque usted lo haya aceptado, y aunque el Señor quiera cambiarlo, aunque el Señor quiera traer paz a su casa, aunque el Señor quiera traer restauración a su casa, aunque el Señor quiera traer salvación a su casa, aunque el Señor quiera traer sanidad a su casa, si usted no está disponible, no lo va a ver. Pablo y Sila estuvieron dispuestos a ver la gloria de Dios en medio del dolor, dispuestos a ver lo que Dios quería hacer en medio de su dolor. Y en esa disponibilidad, ellos provocaron que Dios hiciera algo. La oración de Lorraine por su casa es lo que ha provocado que su casa venga a Cristo. Y yo sé que muchos, los que están aquí, tal vez no todos los de su casa están aquí, pero créame que sus oraciones están llegando al trono de Dios. De repente Lorraine se cansa y dice: yo ya no voy a orar, yo ya no voy a ir a congregarme, yo ya no voy a leer la Biblia, yo ya me cansé, ni mucho menos voy a adorar, yo ya me cansé. Ya Luis ya sabe, que lo haga Luis, y si Luis quiere continuar, que lo haga, y si no, no. A mí ya no me metan en eso, yo ya me cansé, son rebeldes, no escuchan. Entonces Luis dice: bueno, Lorraine, si tú dices que ya te cansaste, pues yo voy a orar más por ti. Y Luis empieza a orar más fuertemente por ellos. Entonces se unen a orar juntos. Unan las velas, por favor, tengan cuidado. Se unen a orar y la llama es más fuerte. Arder por el Señor, arder por el Señor va a traer cambios a nuestras vidas. Arder por el Señor va a traer cambios grandes, no pequeños, cambios en tu forma de ver las cosas. Arder por el Señor. ¿Qué significa arder por el Señor? ¿Alguien tiene alguna definición de arder por el Señor? Alce la mano. Apasionado. Creyendo más. ¿Qué más? Enamorado. Eso es arder por el Señor. El apasionado dice: aunque esté cansado. El apasionado dice: yo necesito de ti. El apasionado dice: estoy cansado, no tengo fuerzas y tengo muchas cosas que hacer, pero yo no soy nada sin ti. Yo en algún momento de mi vida no te conocía y no sabía la diferencia de estar contigo y de estar sin ti. Pero ahora que te conozco, ahora sé la diferencia y sé que te necesito para mi diario vivir. No solamente para algunos días. Entonces ellos, con la restauración que el Señor ha traído a sus vidas, empiezan a hablarle nuevamente a su mamá. Vénganse donde Lorraine, por favor. Y su luz, la llama que arde en ellos, empieza a contagiarla nuevamente. Amén. Ya, hermanos, por favor, apáguenlo, no se me vayan a quemar. Gracias. Lore, recógelas, por favor. Yo sé que muchas de las veces lo que decimos es: no, yo estoy bien, y de repente empezamos a tratarnos un poco más y vemos: ¿cuál bien? Hay desorden en tu matrimonio. Hay desorden con tus hijos. Hay desorden en tus finanzas.
en tu calendario, en cómo tú estás manejándote día a día. ¿No estás bien? ¿Necesitas la intervención del Señor? Con esto yo quiero decirte, hermano, el que arde se nota. El que está apasionado por Cristo se nota. El que está buscando a Cristo se nota. Con esto yo quiero decirte, sí, nosotros como líderes, claro que sí, buscamos más. Un líder de alabanza tiene que estar constantemente buscando porque tiene que ministrar, tiene que llevar al pueblo a la presencia del Señor. Un predicador tiene que constantemente estar buscando. ¿Por qué? Porque la palabra que va a traer tiene que ser una palabra de parte del Señor y que el Señor pueda hablarles. Pero ustedes como pueblo no están exentos. A veces decimos, bueno, la responsabilidad la tienen ellos. Y solamente yo, pues yo ya sirvo en cafetería, yo ya sirvo en el estacionamiento, yo ya sirvo aquí. ¿Y tu relación con el Señor? ¿Tu relación con el Señor cómo va? Tu llama, el fuego del Espíritu de Dios en ti, ¿está ardiendo? ¿Está ardiendo? O tal vez en algún momento de tu vida este fuego del que te estoy hablando, tú lo entiendes porque lo viviste, porque estuviste apasionado por el Señor, pero se apagó el fuego por las diferentes situaciones en tu vida, por el dolor, por las dificultades de la vida. Se apagó el fuego en ti. Pero nunca es tarde para reconocer que el fuego del Espíritu Santo se ha apagado en ti y que necesitas seguir esforzándote en buscar. Siempre digo, hermano, que los más beneficiados somos nosotros a buscar la presencia del Señor. Los más beneficiados de conocer al Señor somos nosotros. Porque en medio de los valles de sombras y de muerte, sabemos a quién acudir. Hay una persona que me decía, pues dile tú a Dios porque tú estás más cerquita de Él. Todos podemos estar cerca del Señor, todos tenemos acceso al Señor, no solamente Pablo y Silas, no solamente ellos tienen acceso, no solamente ellos pueden ver la gloria de Dios. Ellos vieron la intervención de Dios a través de un terremoto, a través de que fueron liberados, a través de ver que el carcelero empezó a confiar en ellos. Cuando al carcelero le dieron la orden y le dijeron, mételos en la cárcel y asegúralos bien. Esa era una gran responsabilidad para el carcelero. Él tenía que dar cuentas por estos presos. Los metió en la celda más adentro de la cárcel, en la celda más oscura, porque su vida del carcelero estaba en juego. Pero después del terremoto, el carcelero baja. Métase a la escena, hermano. El carcelero baja y dice, ¿dónde están los presos? ¿A dónde están los presos? Me van a matar. Y entonces Pablo y Silas lo escuchan y le dicen, no te hagas daño, todos estamos aquí. Este terremoto no vino con el propósito de que se fueran los presos. El terremoto vino con el propósito de que el carcelero y su casa fueran salvos. De que tú estés aquí no es solamente porque querías escuchar una palabra de aliento. El propósito por el cual el Señor te ha permitido estar aquí es porque quiere salvarte, es porque quiere que le conozcas, es porque quiere obrar en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, es porque quiere obrar en esa circunstancia que muchas de las veces no has sabido cómo clamarle, pero que te ha escuchado. El
propósito por el cual llegó tu tía, la que ya te tiene hasta aquí hablándote de Jesucristo, es porque el Señor la está enviando para hablarte de Él, porque quiere salvarte. El propósito por el cual te hablaron de Cristo no es solamente el que seas una persona que calienta butacas, bancas, sillas, sino una persona que arda por Él, una persona apasionada por Él, una persona que busque más de Él, una persona que anhele conocerle más, una persona que pueda vivir esas experiencias como la tuvo Pablo y Silas. Ellos vivieron grandes experiencias porque eran hombres de oración, porque eran hombres que adoraban. Pero venimos a la iglesia, hermano, y no sabemos abrir los labios, no sabemos cómo alzar las manos. Hay una pesadez en alzar las manos, hay una pesadez en abrir los labios. Pero mira, hermano, el que no sabe, y digo no sabe porque puede aprender, el que no sabe cómo orar y adorar, es el primero que critica a David danzando. Es el primero que critica a David cuando estaba danzando en la presencia del Señor. Porque David era un hombre que conocía cómo adorar, que sabía cómo adorar, un hombre sin reservas. Y Dios está buscando hombres y mujeres quienes en algún momento de nuestras vidas lo hemos recibido en nuestras vidas para ser nuestro Señor. Está buscando que andamos por Él. Está buscando que nos apasionemos por Él. Tal vez creciste en la iglesia y eras un joven apasionado por el Señor, pero conforme fueron pasando los años, la pasión por Él se te ha perdido. Tal vez ya siendo adulto, eres un hombre, una mujer que tuviste experiencias con el Espíritu Santo, que tuviste experiencias de tal manera que te atreviste a decir: heme aquí para servirte. Pero las tribulaciones, las tristezas de la vida te han alejado de esa llama ardiente. Te han alejado de aquellas palabras que en un momento de tu vida dijiste: heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Dime cómo hablarle, cómo compartir tu palabra, cómo le hablo a mis hijos, cómo le hablo a mi cónyuge. Dime cómo hacerlo, Señor. No sé cómo hacerlo. Y de repente, hermano, yo soy una de esas personas quienes muchas de las veces le ha dicho al Señor: Señor, me dicen que yo no tengo vergüenza para predicar, pero sí la tengo. Pero no sé cómo hablarles a mi familia muchas de las veces de tu palabra. Señor, enséñame cómo hacerlo. Y a veces no son muchas palabras, sino una. Y a veces no son ni palabras, sino solamente orando por ellos. Y a veces no es orar por ellos, sino solamente estar ahí para con ellos. Que en un tiempo, y para muchos ha funcionado, si el grupo de alabanza sube, por favor. Para muchos ha funcionado decir: si no te arrepientes, te vas al infierno. ¿Quiénes llegaron al evangelio cuando les dijeron: si no te arrepientes, te vas a ir al infierno? Alce su mano. Hermana Maricelita, el pastor John es temeroso del Señor, pastor. Hermana Maricelita también. ¿Quién más? Hermana Rosa, el hermano también. Sí, ¿verdad? Y el Señor usó, por supuesto, pero el Señor también de la misma manera lo hace de otras maneras. No solamente es una sola forma en cómo podemos evangelizar, no hay solamente una forma en cómo podemos hablar de Cristo. Existen muchas formas, y el único quien te va a dar esa forma de cómo compartirle a los tuyos
se llama Espíritu de Dios. Se llama Espíritu de Dios. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, fue porque yo quería pagar una deuda. A mí no me dijeron arrepiéntate, si no te vas a ir al infierno. A mí me dijeron, si tú me quieres pagar porque te he cuidado a tus hijos cuando vas a trabajar, el mejor pago que me puedes hacer es acompañándome a la iglesia. Y cuando entré a la iglesia y vi al grupo de adoración, de alabanza, y escuché la alabanza, Dios me habló a través de la alabanza. Y yo me quedé con la boca abierta y yo dije, wow, ¿así cantan aquí? ¿Así alaban aquí? Wow. Y después vino la palabra. No, yo llevaba mi Biblia católica porque a mí no me iban a hacer tonta. Entonces con mi Biblia, cuando el pastor dijo, abran su Biblia en tal libro, yo lo busqué, dije, sí, aquí está, cierto. Pero como el pastor desglosó la palabra, me hizo entender lo que no había entendido. Y aunque a veces mi familia decía, te lavaron el cerebro, y yo decía, no es lavada de cerebro. Fue Jesucristo el que me tocó. Fue Jesucristo el que me transformó. Es Jesucristo el que me hace ver las cosas diferentes. Ahora entiendo cosas que no entendía. ¿Cómo llegaste tú a los pies de Cristo? ¿A quién usó el Señor como evangelista para hablarte de Cristo? ¿A quiénes tú le estás hablando de Cristo? ¿Sabe, hermano? Pablo y Silas fueron azotados, estaban sufriendo, estaban muy adentro del calabozo, estaban con dolor y ardor, pero llegaron con un propósito. La tribulación que hoy día estás enfrentando ha llegado con un propósito. Tal vez no lo sepas a qué llegó, te ha quitado fuerzas esa tribulación y has estado piensa y piensa en la situación. Pero aquellos quienes aman al Señor saben que todas las cosas obran para bien, que todas las cosas obran para bien. Todo obra para bien para aquellos quienes aman al Señor. Para aquellos quienes aman al Señor. Yo no sé si tú ames al Señor, pero si tú eres una de esas personas que aman al Señor, no permitas que el bombardeo que el enemigo hoy día te está lanzando, yo no sé cuál, pero ese bombardeo que te está lanzando, contraatácalo con las promesas del Señor, con la fidelidad del Señor, porque sus palabras son verdaderas, sus palabras son fieles, su palabra dice que todas las cosas las va a tornar para nuestro bien. Póngase de pie, por favor. Yo creo que Él va a tornar todo para nuestro bien. Yo no sé si usted lo cree. Hace sus manos ahí donde están. La fe del carcelero lo llevó a accionar. Tu fe te debe de llevar a accionar. La fe del carcelero lo llevó a sacar a Pablo y a Silas de la prisión. La fe del carcelero lo llevó a escucharlos. La fe del carcelero lo llevó a limpiarle sus heridas. La fe del carcelero lo llevó a que los llevase a su casa y les sirviera una mesa. La fe del carcelero hizo muchas cosas. Tu fe en Cristo Jesús puede hacer mucho, no por ti, sino por aquel en el cual tú estás creyendo. Amén. Amén. Gracias. Aleluya. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
promesa